Un compañero, Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN, más conocido en este ámbito como Fede. Fede, ¿cómo estás? Hola Julián, muy bien. Un gusto escucharlos nuevamente y compartir este espacio. Gracias por atendernos, Fede, como siempre. Bueno, agenda de la ISP, agenda de UPCN en la ISP para este 2021, que se asoma incluso hasta más complejo que el 2020, ¿no? Sí, así es. La pandemia, sin ninguna duda, ha incrementado todas las dificultades. Creo que ya lo mencioné en otra oportunidad: la pobreza, el desempleo, en fin, la distribución del ingreso, los bajos salarios, todo lo que produce el trabajo a distancia también. No sé, que tiene algunos beneficios, pero también tiene algunas dificultades respecto a las condiciones laborales, a la sindicalización, aspectos psicosociales también, bueno, una serie de temas que ya se habla mucho sobre eso. La ISP está trabajando ese tema, trabajando el tema de incluso de violencia laboral, ampliando la violencia laboral a la violencia doméstica también. Claro. Hay estudios que han generado el trabajo en el hogar o en el domicilio. Muchas veces se mezcla lo laboral con la convivencia, digamos. Bueno, se generan un montón de dificultades, ¿no? Además de las técnicas. En muchos casos no todo el mundo tiene un lugar apropiado para trabajar en su casa, digamos, y ni el lugar ni el equipo necesario para poder hacerlo. Así que ese es un tema que estamos tratando. El tema de la violencia laboral en general, estamos trabajando en todo el mundo con el convenio 190 para que se ratifique, y en aquellos países el convenio 190 y la recomendación 206 para que se ratifique, o incluso en los lugares que no se ratifica, sí se está incluyendo en las negociaciones que hay formales e informales con el Estado empleador, ¿verdad? O sea que se está aplicando, aunque no esté en la mayoría de los países. Solo la ha ratificado 3 países, pero aunque no esté ratificada, se están realizando acciones en el marco del texto, de la letra y del espíritu del convenio 190 y la recomendación 206. Otros temas que continuamos trabajando, todo lo que tiene que ver con, obviamente, con la sindicalización, la incorporación, la formación de mujeres y jóvenes, que es una de las principales acciones de la ISP para fortalecer la organización sindical en todo el mundo. Temas que están en agenda vinculados justamente al tema mujer. Aprovecho el tema de la economía del cuidado, el trabajo no remunerado, que es un tema de los que más atención se le está prestando en este año, ¿no? Se empezó a trabajar ya el año pasado, pero con este año es uno de los temas centrales. Otro tema sigue siendo la cuestión de la justicia fiscal. Esto que acá entra la propuesta de que se impongan las transacciones financieras internacionales, lo que la otra vez no tributan prácticamente en ningún país del mundo. Y bueno, es el sector que más recursos ha ganado, incluso en esta situación de pandemia, ¿no es cierto? El tema de los paraísos fiscales. O sea, estas instituciones las llamamos en la ISP instituciones financieras internacionales. Me gusta llamarla la oligarquía financiera internacional. Está muy bien. Quienes están manejando el poder en el mundo pasó, en esta etapa de neoliberalismo, digamos, pasó de las multinacionales clásicas de producción a las
multinacionales internacionales financieras, ¿no es cierto? Son las que manejan incluso la producción, aunque ahora la están también empezando a manejar o meterse dentro del sector de informática, inteligencia artificial, etcétera. O sea, están todos los temas interrelacionados, ¿no? La cuestión también bueno, esta que decía de los paraísos fiscales, las empresas están evadiendo impuestos que no llegan no recaudan los estados, y en consecuencia la función o el rol del Estado no se puede cumplir acabadamente. El tema de que el Estado equilibra las relaciones sociales, económicas, digamos, de un país, en este caso, y puede brindarle ayuda a los más desprotegidos. Esto es más difícil hacerlo si no se recaudan impuestos, obviamente. Y este mismo sector financiero internacional es el que creó los paraísos, los llamados paraísos fiscales, ¿verdad? Claro, ahí voy a hago una recomendación televisiva, si se quiere. Para aquellos que tengan Amazon Prime, hay un documental que se llama La Araña, que habla de esto que vos nos estás contando, Fede. Pero enmarcado en Inglaterra, y habla de la gran creación de paraísos fiscales o pseudo países, dice, que son los territorios de ultramar británico. Y ahí hay entrevistas a montones de empresarios británicos que dicen: ¿por qué yo tengo que pagar impuestos y fulano y mengano no pagan impuestos? ¿Por qué se llevan la plata allá? Los debates que se dan dentro del propio Parlamento británico y dentro del propio Estado británico, porque ahí pasa dinero. Digo, no solamente hay evasión impositiva, sino que aparece dinero, narcotráfico, tráfico de armas, un montón de cosas. Es muy bueno ese documental, La Araña se llama. Sí, lo voy a ver, muy interesante, sí. Fede, podríamos decir que la pandemia lo que ha generado no ha sacado nada nuevo, sino que ha acelerado estas tendencias malas que ya existían. Ha acelerado y ha perfeccionado, sin ninguna duda. Otros temas que estamos trabajando, que es también muy importante, que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio y fundamentalmente los acuerdos de servicios y el de patente, ¿no es cierto? En todos los acuerdos hay cláusulas ocultas, hay cláusulas que firman los gobiernos que no las dan a conocer. Entonces, son cláusulas que tienen que ver con compromisos de reformas laborales, por ejemplo, con compras a los gobiernos. Quieren que el gobierno no realice solo compras nacionales, sino que tenga acceso a todos los proveedores de otros países. O sea, cada vez quieren concentrar aún más la riqueza, ¿no es cierto? Y el tema con la Organización Mundial del Comercio, fundamentalmente el tema de las patentes, ¿no es cierto? Claro, ese es todo un tema. Acá es un tema que surgió con mucha fuerza. La ISP está trabajando, ha hecho presentaciones y demás en el organismo que depende de la Organización Mundial de Comercio sobre patentes, por el tema justamente de las vacunas, ¿no es cierto? La ISP está planteando, como lo plantea el Papa, como lo plantean un montón de organizaciones, que la vacuna tenga acceso en forma gratuita a todo el mundo y que los países puedan tener acceso a las fórmulas, a los software, a todo el equipamiento que necesiten para producción, para poder producir en cada uno de los países y poder lograr que la pandemia se termine más rápido, ¿no es cierto? Que no siga siendo esto un comercio, como decía, de estas empresas multinacionales y ligadas muy fuertemente al sector financiero. Yo creo y espero y deseo que eso que vos estás contando finalmente ocurra, porque lo que está pasando es que hay muchos países de Europa que no tienen vacunas. Hoy leía temprano por la mañana que Suecia tuvo que frenar su campaña de vacunación porque no tiene más vacunas y se están quejando frente al Comisionado de Salud de la Unión Europea. Dice, ¿cómo puede ser que no tengamos vacunas? Sí, es verdad. Hay una guerra de laboratorios
muy grande, muy poderosa. O sea, se está manejando muchísimo dinero, ¿no es cierto? Sí. Interviene, como decía, el sector también, no es solo de producción, sino financiero, el tema de el desarrollo tecnológico y de software que se aplican a toda esta producción. Ujú, ujú. Entonces, muy complejo el tema. Fede, te quedó algo pendiente sobre el tema del EISP porque me gustaría hacerte una pregunta y cambiarte un poco de Sí, tema, pero no quiero que te quede nada colgado. no, un solo tema me gustaría resaltar también, que es la cuestión que tomó mucha fuerza a finales del año pasado y este año se está intensificando, que es la cuestión del ambiente, no del medio ambiente. Sí. Es un tema que lo estamos trabajando, y lo estamos trabajando mucho desde Latinoamérica. Es un tema que lo propusimos desde Argentina, justamente en el Consejo Mundial el año pasado, y nos hemos puesto al frente de este tema. Recién terminó una reunión, un Zoom, con gente de Ginebra, de Brasil y de Latinoamérica, en donde estamos proyectando un curso para dirigentes sindicales sobre esta cuestión ambiental y sobre un paquete de herramientas que está generando la ISP para trabajar. El año pasado hemos hecho también una reunión del continente americano muy buena. Fue un ciclo de 4 charlas donde abordamos el tema del ambiente, no solo de una mirada específicamente ambientalista, digamos, o técnica, sino con una mirada también histórica, cultural y filosófica, ¿no? Le estamos dando una visión, imprimiendo una visión desde Latinoamérica mucho más integral, diría yo, con eje, como decía también el Papa Francisco en Laudato Si, con eje en el hombre, ¿no? Exacto. Así que ese es un tema que este año vamos a trabajar también. Y Intensamente. ya que mencionaste al Papa, ahí va mi pregunta, vos que sos un seguidor del Papa, de sus escritos, te quería pedir una pequeña reflexión de este nuevo aniversario de la asunción de Francisco como Papa. Sí, ahí incluso hemos hecho una actividad desde la ISP, Uh-huh. porque reconocemos mucho de los sindicatos del mundo la actividad que está haciendo a favor de los más humildes, de los pobres, de los migrantes, que también es un tema que estamos trabajando, el trabajo migrante a partir de las migraciones por temas ambientales y por guerras también, no solo por cuestiones económicas, sino las guerras y las catástrofes son grandes generadoras de migraciones de pueblos enteros. Y decía en la ISP entonces, hasta la secretaria general, incluso Rosa Pavanelli, envió un pequeño video al Papa saludándolo y resaltando todas estas cuestiones que está planteando, ¿no? Ambiente, migraciones, con respecto a la paz, a la unidad, el diálogo interreligioso. La reunión que tuvo en Irak, digamos, fue muy poco difundida, pero con una profundidad, una mirada no solo humana, sino geopolítica. Totalmente. Importante, ¿no es cierto? Que las 3 religiones monoteístas se junten, y justamente en Irak es un tema bastante significativo, bastante profundo, para reflexionar sobre eso, ¿no? El Papa sin ninguna duda está marcando lineamientos no solo religiosos, sino profundamente humanos, ¿no? Y que tiene que ver con los objetivos también de todas las religiones. Y lo está poniendo en acción. Sí, sí. Y esto es algo realmente muy importante, y por eso está sufriendo los ataques que sufre y las operaciones
políticas. Me acuerdo que al día siguiente que estaba en Irak, o el mismo día, estaba generando algo increíble. No sé, le hicieron una denuncia a un sacerdote por pedofilia de algo que ocurrió hace 30 años. O sea, como que sacan, no digo que no haya que juzgarlo y condenarlo, ¿no? Sino que lo sacan un hecho que lo tienen ahí en el cajón, digamos, y lo ponen arriba de la mesa en el momento que el Papa está haciendo eso, y que además está combatiendo la pedofilia enérgicamente, las cuestiones económicas en el Vaticano y demás. O sea, hay muchas operaciones de esa naturaleza, porque evidentemente no conviene a los sectores de poder, digamos, y a muchos negocios que hay atrás de las guerras y demás, que no les conviene lo que está planteando el Papa. Sí, sin ninguna duda se ha convertido en una piedra para muchos, Francisco. Sí, claro. Y no se notan los efectos por ahí en forma inmediata. No. Pero está marcando un camino estratégico, un camino muy profundo, y donde los pueblos lo van notando y se van poniendo lentamente en funcionamiento atrás de esas ideas, que son ideas no solo del Papa Francisco, ¿no es cierto? Que en Argentina el peronismo ha desarrollado esas ideas y las sigue desarrollando, digamos, de muchos partidos políticos y organizaciones sociales, me constan básicamente en Latinoamérica, ¿no? Y son cosas que se van poniendo en funcionamiento lentamente, pero estoy convencido que la organización de los pueblos va a triunfar, así que no me cabe ninguna duda. No creo que triunfe esta oligarquía financiera internacional. Creo que en el tiempo y con las construcciones que se están desarrollando y que estamos desarrollando, los pueblos definitivamente van a vencer, ¿no? Fede, te agradecemos enormemente la comunicación. Feliz Pascua para vos y tu familia. Igualmente, muchas gracias, un cariño a todo el equipo, un abrazo. Hasta pronto. Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Justito, 12 horas, 29 minutos, 40 segundos. No se puede quejar el operador técnico. Palabras que valen mucho y cuestan poco. La RZ. Amplificamos lo que pensás.